La mejor definición que nosotros podemos dar de Dios nos la da San Juan. Dios es amor. Ese amor es el que produjo la creación, tanto del universo como del ser humano, a imagen y semejanza precisamente de Dios. Ese amor fue el que vino al rescate, a la redención del ser humano, luego que éste rompiera con Dios en el pecado de los primeros padres. Ese amor es también fortaleza, consuelo, santificación, como nos lo enseña no solo el catecismo, sino la palabra de Dios en relación al Espíritu Santo. El amor todo lo puede, nos enseña San Pablo al hacer referencia a nosotros, pero todo lo puede porque precisamente viene de Dios. Y una de las expresiones más bonitas de ese amor es la misericordia. Como bien sabemos, la misericordia no es tener lástima o una simple compasión afectiva del momento, sino es algo que surge desde lo más íntimo de las entrañas de Dios. La misericordia es Dios que sale desde lo más íntimo para abrigar, proteger, perdonar, alentar, seguir transformando y dándole luz al ser humano, hombre y mujer. Por eso todo el amor de Dios, creador, redentor y santificador, tiene esa dimensión de la misericordia. Pero de manera especial, la misericordia de Dios se hace testimonio vivo gracias a Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna para darnos la salvación. Si eso no es el mayor acto de misericordia del amor de Dios, habría que preguntar cuál es ese mayor acto de amor, la entrega. Pero la entrega de Jesús, que no vino a cumplir una misión porque le tocaba o porque era un protocolo establecido por la Santísima Trinidad, sino porque toda ella, toda la Trinidad Santa, desde dentro provocó el encuentro de Dios con la humanidad desde siempre, pero de manera especial en los tiempos nuevos, en los tiempos plenos de la encarnación. Cristo es el resucitado, el que en la cruz dio una manifestación de la misericordia infinita del amor de Dios, cuando dijo: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, porque todo está cumplido, es decir, estoy realizando la salvación. Pero brota esa misericordia que había perdonado y que sigue perdonando ciertamente, con la fuerza, con la explosión, con la luz de la resurrección, para entonces dar un paso importantísimo en ese gesto misericordioso de Jesús. Porque gracias a su pasión, a su muerte y a su resurrección, como acto pleno de misericordia, no solamente rescató la dignidad que se había roto y perdida con Adán y Eva, nos vuelve a introducir a ser imagen y semejanza de Dios, pero dando un paso muy importante. Nos dio la capacidad de ser hijo de Dios. Y entonces, como nos enseña San Pedro en una de sus cartas, nos hizo partícipes de la naturaleza divina. Al celebrar y conmemorar cada año y todos los días, ciertamente, a ese Dios de misericordia reflejado y revelado en Jesús, tenemos nosotros la oportunidad, porque somos hijos de Dios, porque tenemos el amor como identidad, no solamente como mandato, sino como identidad, de reafirmar nuevamente que también nosotros estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, a ser misericordiosos con el ejemplo del Dios que se hizo hombre para desde esa misericordia rescatarnos y darnos la posibilidad de ser hijos de Dios y ser misericordiosos con la fuerza del Espíritu Santo que nos hace testigos precisamente decididos, valientes del Evangelio de Jesucristo. Les invito a que a lo largo de estas nuevas meditaciones y estas próximas meditaciones, no solamente nos identifiquemos, sino que nos llenemos de entusiasmo,
que seamos capaces de contemplar para poner en práctica la misericordia de Dios, porque todos hemos sido llamados a ser misericordiosos como el Padre lo es. Misericordiosos con la fuerza del Espíritu Santo y misericordiosos porque somos discípulos misioneros de ese Jesús que con su pasión, con su muerte, con su resurrección, hizo realidad la fuerza transformadora de la misericordia con su entrega amorosa para la salvación de todos nosotros. Les invito a que este año veamos la figura del Dios de la misericordia que nos arropa precisamente con ese amor que transforma. Podamos ver esa misericordia reflejada sobre todo en el testimonio terreno del Dios humanado, a partir de lo que el Papa Francisco nos está indicando, dado que está insistiendo en la sinodalidad, en el camino de la Iglesia, en el camino de la Iglesia junto con su pueblo y haciéndose pueblo. Y para ello el Papa nos presenta una serie de reflexiones, pero sobre todo 3 verbos importantes: encontrarnos, escuchar y discernir. Y esos 3 verbos que lo podemos conjugar con la palabra de Dios, nos permitirán entender también cómo la misericordia de Dios supone el encuentro, supone la escucha y supone también la voluntad de Dios que Él entrega, que Él da a conocer y que nosotros debemos discernir, es decir, leer la palabra de Dios, leer la voluntad de Dios en los acontecimientos de nuestra propia vida. Para esto tenemos que recordar algo importante, y es que Cristo, al fundar a su iglesia, le entregó como herencia la salvación, y por tanto, al entregarle esa herencia, le dio los instrumentos para ponerla a fructificar y que logre no solamente encajar, entrar, sino animar y fortalecer a toda la humanidad. Y para ello uno de esos instrumentos, si podemos hablar en ese lenguaje muy humano, está la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús resucitado, la misericordia fortalecida por el Espíritu Santo. La misericordia no es otra cosa sino el amor operante, el amor que nace desde dentro, como ya lo indicáramos, de las entrañas de Dios, el amor que todo lo puede y todo lo transforma, y que no es otra cosa sino esa caricia de misericordia, esa caricia de fortaleza, esa caricia de transformación que Dios quiere hacerle continuamente al ser humano, sabiendo que es débil, sabiendo que es pecador, sabiendo que tuvo que entregar a su Hijo, Dios Padre, para que en la misericordia de esa relación y de ese encuentro y de ese cumplimiento de la voluntad divina, el ser humano pudiera llegar a ser hijo de Dios, hija de Dios y participar de la naturaleza divina, es decir, aprender a ser también amor. Y fíjense que el día Jueves Santo, cuando Jesús instituye el mandamiento del amor, no lo pone como un mandato simple, como un precepto cualquiera, sino como algo propio del creyente. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado, ciertamente. Fíjense, ahí hay 3 cosas importantes. Es un mandato, pero un mandato que se escribe en el corazón. Un mandato que se convierte en identidad. En esto van a conocer que son mis discípulos. Un mandato que tiene una garantía, como yo los he amado. Y el mandato es sencillamente amar. Y el amor implica la misericordia. Y entonces el Señor, con la fuerza de su Espíritu, que transmite desde el día de la Pascua,
y de manera particular en Pentecostés, siembra en nosotros los dones, sus dones. ¿Para qué? Conociendo, viviendo y disfrutando de la misericordia de Dios, la podamos contagiar a los demás a través del testimonio de vida. Fíjense lo interesante y lo bonito que es ver cómo estos tres verbos del Papa también se manifiestan no solo de parte de Dios, sino de parte de nosotros. Porque la misericordia, como lo vamos a ver, implicará el encuentro con los demás, reconociendo que somos hermanos sin distinciones y particularmente con una preferencia a los más necesitados, a los más pobres, a los que muchas veces son como el descarte de la sociedad. Pero también para escucharnos. No somos sordos, no somos simples funcionarios que marcamos tarjetas o llenamos planillas, sino que abrimos nuestra mente, nuestro corazón, como el buen samaritano, para cuidar, para proteger, para levantar a aquel que está caído, herido o despreciado. Y entonces así aprender a hacer lo que el Señor en el huerto de Getsemaní dijo: no se haga tu voluntad sino la tuya. Y hacer la voluntad de Dios es cumplir con el mandato de evangelizar para la salvación de los demás. La voluntad de Dios no son los accidentes. Muchas veces escuchamos expresiones como esta: un accidente de tránsito, esa fue la voluntad de Dios. Cayó enfermo con cáncer, esa es la voluntad de Dios. Se ganó la lotería, esa es la voluntad de Dios. O perdió los exámenes por no haber estudiado, esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios es que todos se salven, que todos nos salvemos. Y es un acto de inmensa misericordia de Dios para con nosotros. Eso sí, tenemos que discernir, tenemos que aprender a leer la misericordia de Dios que nos lleva a la voluntad a través de los diversos acontecimientos de nuestra vida. Anímate a conjugar entonces en términos de misericordia, a conjugar ayudado con la palabra de Dios y sobre todo con la realización del misterio del amor redentor de Jesús misericordioso, los tres verbos: encontrarse, escucharnos y discernir. Además del mutuo encuentro en comunión, del cual nos habla la Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad, podemos ver que Dios en su amor se hizo encuentro. Se hizo encuentro primero con la naturaleza a la cual Él creó, pero de manera especial con el ser humano, creado por Él a su imagen y semejanza. Imagen significa que uno refleja no un simple retrato o el simple rostro de Dios, sino que desde lo más profundo de nuestro ser reflejamos, damos a conocer el amor de Dios. Eso es ser imagen de Dios. Somos imagen porque al vernos o al ser vistos tenemos que manifestar ese Dios que nos ha creado precisamente para su seguimiento. Y semejanza porque nos ha introducido en su familia, en su ámbito. ¿Para qué? Para que podamos vivir en comunión con Él, en alegría y en esperanza y en salvación. Ahora bien, el hombre, la mujer, Adán y Eva, nos dice la palabra de Dios, se decidieron por el egoísmo, cayeron en la tentación y se mancilló y se fracturó la imagen y semejanza de Dios. Y ciertamente que Dios justo actuó para regañarlos, para corregirlos, pero no los dejó sin esperanza. Les manifestó nuevamente su misericordia al presentarles una promesa
de salvación. Y a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios, al cumplir y al anunciar y darle cumplimiento poco a poco a esa promesa de salvación, expresa todo ello a través de la categoría del encuentro. Se encuentra con su pueblo porque funda un pueblo. Se encuentra con su pueblo oprimido a través de Moisés. Se encuentra incluso con el pueblo que a veces lo ha dejado para irse por unos ídolos y lo trae al buen camino, hasta que en el momento en que se llega a la plenitud de los tiempos, hace un encuentro maravilloso al hacer que su Hijo, Dios, hombre verdadero, se encarne y entonces ya no haya que tener la ilusión o haya que tener el ejercicio mental de saber que Dios está con nosotros, sino que Dios se hizo presente, igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Y con Jesús entonces, en la vida de Jesús, se materializa, se concretiza el encuentro en situaciones muy cercanas a nosotros, con los enfermos, con los publicanos, incluso con sus adversarios. Desde Belén, con el encuentro con María, con José, los pastores, los reyes magos. Y en todo momento ese encuentro viene a revelar la fuerza interna del amor de Dios, hecho hombre, que anuncia la salvación, que anuncia la misericordia. Y la misericordia la anuncia con hechos concretos, cuando perdona a la mujer pecadora, cuando sana a los enfermos, cuando devuelve la vista a los ciegos, cuando entiende a Pedro que después de haberlo negado, reafirma que lo ama, y cuando entiende también la condición de fragilidad de todos los discípulos y los que vendrán después, y por eso les da la fuerza del Espíritu Santo. Dios se encuentra, Dios se hace uno con los demás a través de la encarnación, y esa es la grandeza del misterio de la encarnación, que es un misterio de amor, pero de amor misericordioso. Y no lo decimos sencillamente por un protocolo, sino porque el amor de Dios hecho hombre era para rescatar, reconciliar, dar la vida y la vida nueva, transformadora a todos los seres humanos. Hubiera podido hacerlo por un decreto allá en la corte celestial, pero vino al encuentro, vino a caminar con los suyos, vino a caminar en la historia, como lo había hecho de otra forma quizás, pero también que lo había hecho en el Antiguo Testamento. Ahora ponía los pies sobre la tierra con sus sandalias, con su vida, con su humanidad, precisamente para cumplir con la promesa de salvación. Ahora bien, Dios, Jesús, nos enseña que tenemos que imitarlo a Él en el encuentro. Y el encuentro no es solamente las asambleas que podamos tener de oración, de estudio, de reflexión, que son necesarias e importantes. No es solamente la participación en los ritos litúrgicos, que es necesario, sino que el encuentro va mucho más allá, porque no es otra cosa sino la expresión de la comunión de hijos de Dios que son hermanos, de hijos de Dios que no se soportan, sino se toleran en todo caso. No que se tratan por mero protocolo, sino por amor. Y un amor que entonces lleva, como lo hizo el buen samaritano, a no fijarse en la condición de quién es el que es atendido. Tampoco es un amor de conveniencias, sino es un amor sin ningún condicionamiento y sin ninguna paga, como sucedió con el hijo pródigo, que después de haberse portado mal, vuelve a recibir el anillo de hijo de Dios, aun cuando su hermano lo reclama. Es el encuentro también solidario, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo, que viven en comunión, y que gracias al amor, gracias al entusiasmo, gracias al que compartían y todo lo ponían en común para que nadie pasara necesidad,
hacía que se aumentara el número de los creyentes. El encuentro no es otra cosa sino la expresión de un gran nosotros, como nos suele recordar el Papa Francisco. Un gran nosotros donde no hay divisiones, un gran nosotros donde existe la fraternidad, porque todos somos hijos de Dios, y donde nos reconocemos iguales, con muchas responsabilidades unos, con otras responsabilidades otros, pero todos iguales. Y con el compromiso de ir a los más pequeños. No olvidemos aquella parábola del juicio final. Lo que le hicieran a uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí, dice el Señor. Y esa es la expresión de la misericordia que debe distinguirnos a nosotros. Preocuparnos del familiar, del amigo, del cercano, del que tiene, pero sobre todo ser cercanos de aquel que tiene hambre, tiene sed, está perseguido o que no es considerado como digna persona. ¿Para qué? Para que nosotros lo arropemos con el amor y lo dignifiquemos con la misericordia de Dios. Conjuguemos el verbo encontrarnos en términos de misericordia, como el Señor lo supo hacer. Un ejemplo muy concreto, muy bonito, lo traigo a colación ahora, el de aquella mujer que iba a ser apedreada y el Señor la recibe. ¿Alguien te condena? Nadie, yo tampoco, eso sí, no vuelvas a pecar. Le ayuda, pero y él hubiera podido perfectamente hasta apedrearla, porque era Dios, o es Dios, mejor dicho. Y sin embargo, la perdona, como perdonó a Pedro, y perdonó a Pedro con una palabra de amor. No hizo un decreto como solemos hacer a veces los humanos, considerando que decretamos. No, Pedro, tú me amas, ¿sí? Yo también te amo. Apacienta mis corderos, yo te tengo confianza. Y fíjate, Pedro, de ahora en adelante ya tú no te vestirás solo, habrá otro que te vista y te conduzca a donde tú no quieras ir. Es decir, a practicar la gran fuerza del amor, incluso con la donación de tu vida. Cuando nosotros vemos la figura de Jesús en su divina misericordia, testigo del amor de esa Trinidad Santa llena de misericordia, pues aprendemos a que tenemos que ser misericordiosos como el Padre, pero a ser misericordiosos no fuera, no en la estratosfera, no en las nubes, sino allí donde están aquellos que necesitan del perdón, de la sanación, de la sonrisa, del abrazo, de la paciencia y también, ¿por qué no?, de la comprensión. Encontrémonos, pero encontrémonos desde la misericordia del Dios de la vida y del amor. Una expresión muy bonita, quizás hasta muy comprensible de la misericordia, está en el verbo escuchar. Dios nos da el ejemplo. Escucha el clamor de su pueblo que está siendo oprimido en Egipto y llama a Moisés para que lo vaya a liberar. Acto de amor, pero de misericordia, porque quiere rescatarlo como pueblo que había fundado con Abraham. Y luego escucha los clamores de su gente y por eso en el debido momento, en la plenitud de los tiempos, viene Jesús. Y Jesús, como ya lo vimos, vino a encontrarse, a hacer realidad la fuerza del amor misericordioso con los demás, pero supo escuchar. Y escuchar, primero que nada, la voluntad de Dios Padre. No se haga mi voluntad sino la tuya, dirá en Getsemaní. Esa voluntad que transforma al ser humano y que implica la salvación
y que va a tener como conclusión el ser hijos de Dios. Ahora bien, escuchar implica también tomar posición, porque podemos escuchar y entonces olvidar, o sencillamente escuchar con oídos tapados, es decir, no oír, o escuchar y entonces hacer disquisiciones para ver si se cumple o no se cumple la petición o la misericordia o el plan de Dios. El que escucha, escucha para hacer realidad la misericordia de Dios. Y Jesús fue así, escuchó. Y un ejemplo de que Él escuchó está en el Calvario. Escuchó con todas las consecuencias, porque le dice al Padre, tú me mandaste a perdonar, a cumplir la voluntad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente pide perdón, sino que lo da y hasta lo justifica. Es que no saben lo que hacen. Porque para eso he venido, para salvar, para dar salvación a todos. Y escucha, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás en el paraíso. El Señor hace de la escucha una característica importante de la misericordia. Hoy te doy la salvación. Padre, perdónalos. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto se lo entrega a los apóstoles, a los discípulos, para que lo realicen hasta los confines de la tierra. Hoy en el mundo necesitamos que la misericordia a la cual estamos llamados implique siempre la escucha. En el Calvario Jesús no fue escuchado, porque cuando dijo, tengo sed, ¿qué le dieron? Una pócima amarga, un vinagre para que le quitara la voz y no fastidiara más. Así sucede en el mundo de hoy y a lo mejor entre nosotros y a lo mejor hasta nosotros mismos hemos caído en esa, no tentación, sino en ese pecado. Tengo sed y damos vinagre. Y hoy hay mucha gente que dice, tengo sed. Tantas madres abandonadas, tantos hombres y mujeres en los caminos de Venezuela, de Colombia y de América Latina, buscando una mejor condición de vida. Y no reciben la ayuda de quien tiene que recibirla. Tantos jóvenes que son despreciados y son conducidos a la muerte por la droga, por la prostitución o por los grupos irregulares que se creen dueños de la libertad y de la vida de tantas personas. Tengo sed, dicen muchos padres cuando ven que la familia está siendo menospreciada por los grandes y poderosos de la tierra. Tengo sed, dicen aquellos que sufren cualquier conflicto armado, sea en nuestras patrias o en Ucrania y Rusia y otros países del mundo. Y que la respuesta es el aceite o el vinagre o la pócima amarga de intereses geopolíticos. El que escucha se preocupa del escuchado, es decir, del que pronuncia su clamor. Y eso solamente se hace si se tiene misericordia. El que escucha de verdad hace un acto de misericordia, porque el que escucha no se queda así como despistado. El que escucha no se queda al margen. El que escucha sencillamente se involucra, se compromete con el hermano para abrigarlo con su amor. Eso fue lo que hizo Jesús desde el momento de su nacimiento, por supuesto que antes, desde la eternidad, pero desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su subida al cielo, habiendo pasado por la pasión, muerte y resurrección. Jesús que escucha el clamor del padre o de la madre o del herido o del ciego y le da un baño de misericordia apuntando siempre a la salvación, porque todo milagro es un anuncio de la salvación. Jesús escucha incluso
A los apóstoles llenos de miedo ante la tempestad. No los abandona. Les dice que hay que ser hombres de mucha fe, no hombres de poca fe. Y les dice, aprendan a decir, aumenta mi fe. Pero no los abandona, no los deja solos. El Señor también escucha porque ama y ama a su madre y no la deja sola, ni deja sola a la humanidad. Y por eso en la cruz dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La misericordia de Dios que nace desde dentro hace que los oídos de Dios sean para escuchar y sobre todo para amar. Nosotros estamos llamados precisamente a hacer de nuestros oídos los instrumentos de la escucha, para que nuestro corazón entonces, lleno de misericordia, pueda dar la respuesta exacta. No la respuesta del soldado con el aceite o con la pócima amarga o el vinagre que cancela cualquier tipo de acto misericordioso, sino con la multiplicación de panes, de peces, es decir, con la multiplicación de los dones del amor. Nos toca encontrarnos desde la misericordia de Dios, nos toca escuchar con la misericordia de Dios, porque somos hijos de Él y somos actores precisamente de su amor y somos misericordiosos como el Padre lo es con nosotros. El Papa Francisco, cuando nos habla de la iglesia sinodal, nos invita a encontrarnos, a escuchar y a discernir. Y hemos visto en esta meditación cómo estos verbos, si los conjugamos desde la perspectiva del amor misericordioso de Dios, tienen una gran resonancia en nuestras vidas. ¿Qué es discernir? Discernir no es simplemente un ejercicio mental. Discernir no es solamente hacer un trabajo en grupo de carácter académico o un ejercicio de psicología social. Discernir es leer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es otra cosa sino una expresión inmensa de su misericordia, como lo es la salvación. El Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II nos dieron otra visión de lo que significa discernir. Leer los signos de los tiempos. ¿Pero qué es lo que tenemos que leer en los signos de los tiempos? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos salvemos, que alcancemos la plenitud de la liberación que ya desde ahora en esta tierra tenemos que ir adquiriendo y tenemos que ir viviendo. La salvación no es algo que se da fuera de la historia, sino dentro. Tanto es así que Jesucristo se hizo hombre precisamente para realizar la salvación en la historia de la humanidad, no fuera de la historia de la humanidad. Entonces discernir es sencillamente leer cómo la misericordia de Dios que apunta a la voluntad de salvación, la vivimos, la realizamos, la proclamamos en todo tiempo y en todo lugar. Es un error pensar dos cosas. Una de ellas es que la salvación se da única y exclusivamente después que uno se muera. Nos podemos llevar un susto. Fíjense en el capítulo 25 de Mateo, que hemos mencionado hace un momento, cómo el Señor nos dice, tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer. Y lo que ustedes hicieran con este pequeño, conmigo lo hicieron. Es decir, la salvación, la práctica del camino hacia la salvación, la práctica de la misericordia con los demás para alcanzar la salvación se realiza en esta tierra concreta, en nuestra historia personal, en nuestra historia de familia, en nuestra historia como iglesia, en nuestra historia como miembros de una sociedad. Y allí, en esa historia concreta, no solamente percibimos, recibimos, sino que
hacemos manifiesta la voluntad de Dios, la salvación, la liberación, la sanación de todos nuestros espíritus. Y la segunda cosa que debemos evitar, que es una tentación que tenemos muchas veces los católicos, es hablar de resignación. Papa Francisco nos advierte, tengamos cuidado, porque la resignación es, bueno, toca. La resignación es mediocridad. ¿Para qué voy a esforzarme si Dios me va a dar la gracia? La resignación es, no puedo luchar contra este pecado o contra este pecado del mundo. Habrá otros que lo hagan. No. Leer los signos de los tiempos nos va a llevar a dos cosas importantes. A saber que Dios sigue actuando en medio de nosotros con su misericordia, con el perdón, con la dignificación, con el crecimiento personal. Pero también nos va a llevar a saber que cada uno de nosotros es un sujeto actuante con la ayuda de Dios, como hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios Padre, que es la salvación. No olvidemos que la iglesia precisamente se denomina Sacramento Universal de Salvación. Y nosotros formamos parte de la iglesia. Y formamos parte de la iglesia que ama, que perdona, que corrige, que se reconcilia y reconcilia, que busca la unidad. ¿Y qué es eso sino una expresión de la misericordia de Dios? Así como de lo más íntimo del Dios sale la misericordia, de lo más íntimo de la iglesia tiene que salir esa misericordia. De lo más íntimo de cada uno de nosotros debe salir la misericordia. Y eso lo descubrimos en la medida en que leemos los signos de los tiempos, la voluntad de Dios que ilumina nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestros fracasos, nuestros problemas, nuestras angustias, incluso nuestros pecados. Porque no es que el Señor va a justificar los pecados, sino que nos va a iluminar para salir del pecado. Salir, levántate. Y levántate implica, sí me levantaré, como lo hizo el hijo de la parábola del Padre Misericordioso, que generalmente reconocemos como la parábola del hijo pródigo. Nos encontramos, escuchamos y leemos la palabra de Dios, pero con una característica muy importante. A veces podemos pensar que la sinodalidad es tener reuniones y encontrarnos y sí, dar la opinión. No, la sinodalidad va mucho más allá. Es hacer un camino junto, como Jesús lo hizo con nosotros, como Yahvé lo hizo con su pueblo, como Jesús lo hizo encarnándose. Nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, unidos en nuestras parroquias, nuestras comunidades eclesiales de base, en nuestros grupos de apostolado, en nuestras instituciones, tenemos que caminar juntos todos nosotros, pero también no juntos en la acera de enfrente, sino donde camina el pueblo. Porque nuestra iglesia tiene que tener un sabor a pueblo, y ese sabor a pueblo no es otra cosa sino la demostración de que amamos y nos dejamos amar. Porque a veces somos un poco orgullosos y no queremos que se manifieste el amor de Dios a través de otras personas. Por eso existe el chisme, la envidia, el egoísmo, etcétera, que lo debemos superar. Nos encontramos, escuchamos, leemos la palabra de Dios, caminando juntos, con la humildad que nace precisamente del ejemplo de Jesús. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 6 y siguiente nos dice de esa actitud del Señor que supo dejar su condición divina para manifestarse en la condición de siervo, en la condición de ser humano, sin dejar de ser Dios, por supuesto, amando y con un amor de perdón, con un amor de solidaridad, con un amor de misericordia. Estamos llamados, pues, a realizar y a vivir la misericordia de Dios como una consecuencia
de algo que debemos hacer todos los días. Por eso decía que el discernimiento no es un acto meramente académico. Nos reunimos en un retiro, los sacerdotes, los laicos, grupos de apostolados, etcétera, los obispos, y discernimos qué es lo que vamos a hacer. Eso es parte del discernimiento. Pero todos los días en la oración tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere para mí como sacerdote, como obispo, para ti como laico, soltero, casado, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Y la respuesta es clara. El Señor quiere que nosotros seamos capaces de ayudar al otro a salvarse. Y eso es un acto de amor. Y es un acto de amor que debe nacer desde lo más íntimo de nosotros. No porque nos dieron una etiqueta, sino porque el Señor dentro de nosotros nos dio esa capacidad de ser como Él, de amar, de tener misericordia. Eso significa leer los signos de los tiempos. Para ello nos valemos de la palabra de Dios, de la enseñanza de la Iglesia. Para ello, sobre todo, la oración. La oración no debe ser solamente la lectura de los salmos o de nuestros devocionarios, que son importantes y tenemos que hacerlo, sino también el ver un poco en determinados momentos del día, de la semana, del año, las acciones de Dios que actúan en nosotros. Es hablar con Dios, hablarle a Dios de nosotros y de los demás, para poder escuchar lo que Dios quiere para nosotros y para los demás. Un beato muy conocido de muchos, el obispo mártir Juan Angelelli, solía decir una expresión que el Papa Francisco ha retomado, pero es original de ese beato, Juan Angelelli. Hay que tener un oído con Dios y otro oído con el pueblo, es decir, con la gente, para escuchar a Dios el mensaje que quiere decirle a su pueblo, pero para escuchar a su pueblo el mensaje que quiere decirle a Dios, y así entonces tender un puente de amor. Todo eso se puede realizar, hay que realizarlo, y es una manera de leer la voluntad de Dios con amor y con misericordia. Hemos dicho que son muchas las maneras de enfocar el tema de la misericordia, la reflexión sobre el Cristo de la misericordia. Este año, agradeciendo la luz que nos da el Papa Francisco, hemos tratado de hacer una rápida meditación sobre la misericordia a partir de 3 verbos que debemos conjugar precisamente desde la perspectiva del amor de la misericordia de Dios. Encontrarnos, escucharnos y discernir, leer la voluntad de Dios, que no es otra cosa sino hacer realidad nuestra oración y el reconocimiento de la misericordia desde el camino sinodal de una iglesia. Camino que significa que caminamos, valga la redundancia, juntos, sin distinciones de ningún tipo. La sinodalidad, repito, no se limita solamente a encuentros o a dar opiniones y a tener nuevas perspectivas, sino a caminar con la gente. Y la iglesia necesita estar donde está la gente. Por eso una iglesia en salida. Por eso tú y yo, todos nosotros debemos encontrarnos en el camino de los migrantes, en los barrios de los pobres, en los hospitales con los enfermos y los médicos, en todos aquellos sitios donde haya miseria, en las cárceles, en aquellos sitios donde se desprecia a tantas personas. Y tenemos que hacer que entonces nuestra misericordia también, para hacer realidad la transformación del amor, sea una misericordia que se haga profecía, no solamente para denunciar lo que hay que denunciar, sino sobre todo para anunciar la realidad fuerte, transformadora de Jesucristo el Señor.
Que la Santísima Trinidad, que es el modelo de encuentro, de escucha y también la fuente de todo discernimiento, nos ayuden. Porque el Padre Creador es misericordioso y nosotros tenemos que ser como Él. El Hijo Redentor es misericordioso y nos da el ejemplo de lo que significa ser misericordioso. Y el Espíritu Santo es Dios de misericordia porque nos da la fuerza para actuar también con el amor misericordioso. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen y que seamos, junto con Dios, junto con los demás hermanos, capaces de manifestar el amor que todo lo puede, que todo lo transforma y por tanto un amor que es lleno de misericordia. Amén.